Hola a todos. Bienvenidos a la historia de hoy, que incluye traición, secretos ocultos y revelaciones impactantes. Pero antes de profundizar en la trama, tengo una pregunta rápida. ¿Desde dónde nos ven? Dejen su ciudad en los comentarios. Y una cosa más. ¿Han vivido o conocen a alguien que haya vivido una infidelidad? Si es así, compártanla en los comentarios. Quién sabe, su historia podría ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Vamos. Levanté mi copa de vino, intentando mantener una sonrisa, mientras mi esposa, Carla, brindaba con un veneno inesperado. Por el tipo que paga las cuentas, pero nunca será mi dueño, dijo, con una sonrisa que me hirió más que un cuchillo de carne. Después de 15 años de matrimonio con ella, apoyándome en la casa, en los caprichos e incluso en los viajes a Cancún que, según ella, eran solo con sus amigas, esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Lentamente, metí la mano en el bolsillo y saqué una llavecita con una nota doblada. Su padre, don Miguel, que estaba en la mesa de al lado, tomó la nota, la leyó y palideció como si hubiera visto un fantasma. Mira, he ido a muchas fiestas en mi vida, tío. Cumpleaños donde el tío de alguien, ya un poco borracho de cachaza, decide contarle a todos sobre su última cita con el proctólogo. Barbacoas de jubilación donde los chicos lloran con la cerveza caliente, hablando de los buenos viejos tiempos que, en realidad, nunca fueron tan buenos. Bodas donde el padrino da un discurso tan despistado que parece que está ensayando para ser comediante de bar. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para el momento en que Carla, mi esposa durante 15 años, se puso de pie en la recepción de nuestra boda, con la copa de champán reluciente en la mano, como si fuera la reina del baile, y decidió quemarme delante de todos, como si fuera un trozo de carne olvidado en la parrilla. Excepto el que paga las cuentas, pero que nunca será mi amor de verdad, repitió con una voz tan clara que incluso el camarero del fondo se detuvo a escuchar. Había unas 80 personas allí, todas elegantes, con sus trajes y vestidos caros, con bebidas y canapés en las manos, y cada una escuchó el brindis que se convirtió en la broma de la noche. La lámpara de araña parecía temblar de vergüenza. El silencio que siguió fue roto por risitas nerviosas, de esas que sueltas cuando no sabes si estás viendo una broma o un crimen en vivo. Sus amigos, esos víboras que siempre suben fotos de vino a Instagram, se reían a carcajadas, como si fueran adolescentes burlándose del nerd del colegio. Y allí estaba yo, su marido, el que le cogió la mano cuando se sintió mal después de comer un ceviche de dudosa reputación, el que la escuchó quejarse de su suegra durante horas mientras yo soñaba con escaparme al campo y convertirme en criador de cabras. Me quedé allí, con cara de haber hecho clic en el enlace equivocado y haber acabado en una reunión a la que no me habían invitado. Se me paralizó la mente, como cuando se va el wifi a mitad de un partido. ¿De verdad dijo eso? Pensé. ¿Me está dando un infarto o es que se me está muriendo la dignidad? Cualquiera apostaría a que iba a explotar, ¿sabes? A que me levantaría, volcaría la mesa, haría volar los platos y gritaría algo épico, como un héroe de película mexicana. O, como mínimo, le lanzaría un panecillo a la frente. Pero no. ¿Sabes cuando la vergüenza es tan grande que entras en modo zombie? Mantienes la calma, casi educado, como si pensaras, ya toqué fondo, así que me portaré bien. Entonces, con toda la calma que pude, como si buscara un chicle en el bolsillo, saqué una llave de latón, con la etiqueta apartamento 23C. Lo coloqué sobre la mesa, justo al lado del pastel que nadie había cortado aún, porque todos estaban ocupados viendo cómo se desmoronaba mi matrimonio en vivo y en color. La llave tintineó suavemente al tocar el plato, un sonido tan bajo que de otro modo nadie lo habría notado. Pero allí, en ese silencio denso, fue como si hubiera disparado un tiro al centro de la habitación. Carla seguía de pie, con esa sonrisa de quien cree haber ganado la guerra, como si acabara de dar el discurso del año. Sus amigas, las que siempre suben fotos de sus copas de vino a Instagram, seguían riendo, imaginando ya cómo cotillarían sobre ello en el próximo desayuno elegante. Pero entonces, todo cambió. Su padre, don Miguel, que hasta entonces había estado aplaudiendo torpemente, se detuvo de repente. Sus manos flotaban en el aire, como si alguien hubiera pausado una película. Su mirada se posó en la llave de latón, luego en la nota doblada que yo le había pegado. Su rostro, que minutos antes estaba enrojecido por el vino caro, se puso blanco como una cachaza barata. En serio, fue como si se le hubiera ido la sangre de la cara en 3 segundos. Abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir, con la mirada perdida. Le temblaba la mano al alcanzar la llave, pero se detuvo a medio camino, como si fuera a explotar. Carla, dime que no es verdad, dijo con la voz tan ronca que parecía que se le atragantaba. Fueron solo 4 palabras,
pero cargaban con el peso de un hombre que vio como el castillo que había construido con tanto esmero se desmoronaba. Era la desesperación de un padre que se daba cuenta de que su hija había cruzado una línea que ni todo su dinero ni sus contactos podían reparar. La sonrisa de Carla tembló, como una grieta en un cristal a punto de romperse. Miró a su padre, luego a la llave, luego a mí. Por primera vez esa noche, vi un brillo en sus ojos, quizá miedo, quizá duda, quizá la comprensión de que acababa de cavar su propia tumba. Pero ya era demasiado tarde, compadre. La llave estaba sobre la mesa, la nota a la vista de todos, y don Miguel parecía a punto de desmayarse en la sopa de langosta. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Todos creen que la venganza tiene que ser ruidosa, con gritos, platos volando, un espectáculo para que todos aplaudan. Pero la verdadera venganza, la que deja huella, es silenciosa. Es una llave de latón sobre la mesa, justo al lado del pastel que nadie tocó. Es la mirada de pánico en la cara de mi suegro, que pensaba que yo era solo el tonto que paga las cuentas. Es el momento en que las 80 personas en la sala se dan cuenta de que algo grave ha sucedido, aunque no entiendan bien qué. Apartamento 23C. Eso era todo lo que ponía la etiqueta. 2 números y una letra. Sencillo, ¿verdad? Pero a veces, las cosas más sencillas son las que más significan. Mientras veía a don Miguel desplomarse, la sonrisa de Carla desvanecerse y sus amigas dejar de reír, sentí algo que no había sentido en años. Paz. Una calma profunda, como si hubiera jugado la carta correcta en el momento oportuno. ¿Querían algo gratis? Sí, lo consiguieron. ¿Querían drama? Ay, amigo mío, el espectáculo apenas empezaba. ¿Y lo mejor? No había dicho ni una palabra. Carla seguía allí, de pie a la cabecera de la mesa, esperando una ronda de aplausos que nunca llegó. Don Miguel parecía haber descubierto que había invertido todo su dinero en una empresa que quebró. La sala tenía una energía extraña, como si todos quisieran salir corriendo pero no pudieran apartar la vista del desastre que se desarrollaba ante sus ojos. La sala tenía esa vibra pesada, como cuando pasas por un accidente en la carretera y sabes que no debes mirar, pero reduces la velocidad solo para echar un vistazo. Yo estaba harto, tío. No en el sentido de montar un escándalo, dar portazos o gritar como en una telenovela mexicana. No, soy más práctico. Me levanté de la silla, despacio, con calma, como si nada pudiera hacerme cambiar de opinión. Las patas de la silla hicieron un ruido discreto contra el suelo de mármol, nada que llamara la atención, pero suficiente para decir, me largo de este circo. No iba a darles a esas personas el placer de verme enloquecer. Esto no era un concurso, con público gritando y música dramática. Me ajusté la chaqueta, porque incluso cuando la vida se te derrumba, un hombre necesita mantener la clase, ¿no? Empecé a caminar, paso a paso, como si supiera a dónde iba, aunque, en realidad, solo quería salir de allí. Pasé por las mesas llenas de postres que nadie tocaba porque todos estaban ocupados viendo mi humillación en HD. Pasé por la fuente de chocolate que Carla insistió en que comiéramos, aunque le dije que era algo de quinceañera. ¿Adivina quién tenía razón? Pasé por la escultura de hielo, 2 cisnes formando un corazón, porque, claro, nada dice amor eterno como un bloque de hielo que se convertirá en un charco antes de la medianoche. De camino, me crucé con el tío de Carla, Juan, que ya estaba medio borracho, intentando esconder una botella de vino tinto en la chaqueta. Un cabernet carísimo, probablemente. Miró a su alrededor, pensando que nadie lo veía. Lo vi, Juan, lo vi. ¿Y sabes qué? Felicidades, tío. Llévate el vino. Llévate todo el bar, si quieres. Yo fui quien pagó. Así que alguien se aproveche. Al menos Juan tuvo la decencia de robarme sin humillarme delante de todos. A eso le llamo carácter. Llegué a la entrada principal, donde el aparcacoches, un joven de unos 22 años, estaba allí de pie, con un chaleco que parecía tragarlo por completo y una pajarita tan apretada que daba pena. Al verme, sonrió ampliamente, como aliviado de tener algo que hacer además de escuchar el desastre que había dentro. ¿Su coche, señor?, preguntó, cogiendo ya la carpeta donde anotaba quién era el dueño de cada coche. Me detuve y lo miré. De verdad, el pobre no tenía ni idea de lo que había pasado en el salón. Solo hacía su trabajo, era educado, intentaba asegurarse la propina de la noche. ¿Sabes qué envidié en ese momento? Su vida. Un tipo que no está en medio del huracán, que simplemente está ahí, al borde, sin recibir la metralla. No, gracias, respondí con una sonrisa torcida que ni siquiera yo sé de dónde salió. Me apetece dar un paseo después de que me hayan tomado el pelo delante de todos. El chico se quedó paralizado. Su sonrisa se desvaneció,
sus ojos se abrieron de par en par y el portapapeles cayó flácido a su lado. Pobrecito, no estaba preparado para esto. Nadie te enseña en el entrenamiento de aparcacoches a tratar con un tipo que bromea sobre su matrimonio desmoronándose. ¿Tratar con un borracho? Fácil. ¿Alguien que vomita en tu zapato? Pan comido. Pero tratar con un marido al que acaban de engañar y humillar. Eso no está en el manual. Solté una risa corta y ronca, que probablemente sonó como si hubiera perdido la cabeza. El pobre valet no se rió conmigo, solo me miró con una expresión en su cara como si no estuviera seguro de si llamar a una ambulancia o salir corriendo. Pero me reí. Hombre, porque en este punto, ¿qué otra cosa se suponía que debía hacer? Empecé a bajar la colina, dejando atrás ese elegante salón. Era el tipo de lugar que la gente con dinero alquila para presumir de su riqueza. Columnas de piedra, paredes cubiertas de plantas, iluminación sofisticada que parecía sacada de una revista de decoración. Estaba ubicado en la cima de una colina con vistas al valle, y el camino de entrada serpenteaba por jardines tan bien cuidados que parecían falsos. Todo era tan hermoso, tan romántico, como si este fuera el lugar donde los sueños se hacen realidad. Pero mi sueño se convirtió en una pesadilla cuando Carla decidió convertirme en el payaso de la noche. El aire fresco de la noche me golpeó la cara mientras caminaba y respiré hondo, como si realmente respirara por primera vez en años. Me sentí bien, limpio, como si me hubieran quitado un peso de encima. El sol se ponía tras las montañas, tiñendo el cielo de esos tonos naranjas y rosados que parecen sacados de una película, pero son reales. La naturaleza ofrecía un espectáculo, ajena al drama de un hombre de mediana edad que acababa de ver su matrimonio arder solo porque a su esposa le pareció divertido. ¿Y sabes qué es una locura? Me trajo tanta paz. El mundo no se detiene, amigo. El sol se pone, la vida sigue, incluso cuando tu noche es la peor de tu vida. Abajo, donde la entrada elegante se unía a la carretera normal, me esperaba mi camioneta. Una Ford F-150 azul oscuro, con un poco de barro en las llantas, porque no es solo para presumir, de verdad funciona. Carla siempre odió esa camioneta. Decía que debería comprarme algo más decente, como un Audi o un Mercedes, algo que gritara, mira qué rico soy. Pero me puse firme. En parte porque es práctico, en parte porque irritaba a Carla, y en parte porque a veces un hombre necesita algo que sea solo suyo, que nadie toque, nadie critique, nadie arruine. Me detuve a su lado, rocé el frío metal de la puerta trasera con la mano. Por primera vez esa noche, sonreí con sinceridad. ¿Sabes por qué? Porque vi la matrícula. Terminaba en 23C. Así es, hermano, la misma combinación de la llave de latón que dejé en la mesa, junto al pastel que nadie se comió. La misma llave que hacía que don Miguel pareciera haber visto un demonio. La misma llave que fue el broche de oro a meses de planificación, de noches sin dormir, de encajar cada pieza del rompecabezas. Poético, quizás. Exagerado, sin duda. Pero, ¿sabes qué? Después de 15 años de ser irrespetado, merecía ser un poco exagerado. Merecía una matrícula a la altura de mi venganza. Merecía planear mi salida con la precisión de un general mexicano antes de una batalla. Saqué las llaves de mi bolsillo, las normales, no la de la caja fuerte que estaba causando un terremoto, y abrí la camioneta. El olor a café, cuero y ese toque de caos organizado me recibieron como a un viejo amigo. Me senté al volante, ajusté el retrovisor y me quedé allí, mirando las luces del salón que brillaban colina arriba. Todo parecía tan cálido, tan acogedor, como si nada pasara. Pero sabía la verdad, amigo, y por primera vez en mucho tiempo, tenía el control. Me imaginaba a Carla allá arriba, en el elegante salón de baile, todavía intentando comprender el lío que se había metido. Su padre, don Miguel, seguramente estaba sufriendo una crisis nerviosa, con la cara más blanca que el tequila puro. Su madre, doña Elena, seguramente exigía explicaciones que nadie podía dar. Pero, ¿sabes qué, hermano? Ese ya no era mi problema. No esa noche. Tal vez nunca más. Giré la llave de contacto y el rugido de mi camioneta, una Ford F-150 que ha recorrido más camino que la mayoría de los autos, llenó el aire. Era un sonido agradable, como un amigo fiel diciendo, «Vamos, amigo». Puse la marcha, miré por el retrovisor como un hombre que aún no había recuperado la cordura y salí de allí sin prisa, sin chirridos, sin dramas. Solo un tipo que dejaba atrás una fiesta que, al fin y al cabo, se suponía que era mía, pero que se convirtió en el escenario del circo de Carla. Al bajar la colina, miré por el retrovisor y vi cómo las luces del salón se apagaban lentamente. Adiós, Carla. Adiós, fiestas de ricos. Adiós, 15 años de aceptar lo peor y menos de lo que merecía. Hola,
Apartamento 23C. Hola. Papeleo cuidadosamente guardado. Hola. Venganza bien planeada que no necesita un grito para golpear como una bala. Mientras Carla y sus amigas probablemente estaban en la sala, riendo y sintiéndose dueñas de la verdad, yo ya estaba a 120 kilómetros, en un pequeño motel llamado Lagoa Azul. Habitación 6, para ser exactos. Tío, déjame decirte, Lagoa Azul no iba a ganar ningún premio de hotel de 5 estrellas. Era de esos lugares que hacen que un motel de carretera parezca un resort de lujo. Pero tenía 3 cosas buenas. Era barato, estaba lejos del circo de Carla, y a nadie le importaba un comino quién era yo ni cómo había pasado la noche. La habitación 6 era justo lo que se esperaría de un lugar que cobra $50 la noche. La alfombra era de ese marrón que parece diseñado para ocultar manchas que es mejor no tocar. La colcha tenía un estampado floral tan feo, con naranjas y marrones, que parecía que alguien la hubiera diseñado en los 70 y nunca la hubiera cambiado. Había un televisor clavado en la cómoda, porque, claro, robar televisores debe de ser la cosa local. Tenía unos 7 canales, y eso si sujetabas la antena con una mano y rezabas con la otra. El baño era del tamaño de un armario, con una ducha que o bien goteaba como un grifo roto o te estrellaba contra la pared con el chorro de agua de una boca de incendios. La ventana daba a un estanque, que más bien parecía un charco de agua con ambiciones. La mitad estaba congelada, porque octubre ya estaba a punto de llegar, y unas cañas secas sobresalían del hielo, como si fueran pelos mal peinados. Muy romántico, ¿verdad? La calefacción en la esquina de la habitación hacía un ruido como el de un tractor viejo, y de vez en cuando desprendía un olor a quemado que me hacía preguntarme si debía abrir la ventana para no morir asfixiado. Pero, ¿sabes qué? Después de la noche que había pasado, esa habitación era un palacio. No estaba allí para sentirme cómodo. No estaba allí para dormir bien. Estaba allí porque, cuando la vida se pone patas arriba, necesitas un lugar donde nadie te encuentre. Tiré las llaves sobre la mesita de noche, que se tambaleaba porque una pata era más corta que las otras, y me senté en la cama. Los muelles crujieron como si se quejaran de mi peso. No había traído bolso, ni ropa de repuesto, ni nada que pareciera sacado de una película de acción. Solo una cosa, un maletín de cuero negro, que parecía tan fuera de lugar en esa habitación como un traje caro en una barbacoa en el jardín. Ese maletín era mi as en la manga, amigo. Y estaba listo para desatar la situación. Dejé el maletín de cuero sobre la cama, que crujió como si fuera a derrumbarse en cualquier momento, y lo abrí con cuidado. Dentro había 3 carpetas, cada una con una etiqueta tan bien elaborada que parecía gritar. Lo planeé a la perfección. Y no estoy bromeando. La primera carpeta, divorcio, era tan directa como un puñetazo. Toda la documentación lista, revisada, certificada ante notario, solo esperando mi firma. La segunda, desalojo. Porque, vaya, alguien que humilla a otra persona durante 15 años no merece seguir viviendo en la casa por la que pagó. Y la tercera, mi favorita, plan nuclear. Ni siquiera la había abierto. Era como ese buen tequila que guardas para un momento especial. Hay cosas que necesitan tiempo para apreciarse. Tomé mi teléfono, que vibraba constantemente con mensajes y llamadas que ignoré con gusto, y busqué el nombre que buscaba, Doña Clara Méndez, abogada inmobiliaria, una mujer de unos 70 años, casada durante décadas, que entiende las leyes como nadie. Ella fue quien me ayudó a armar este plan, escuchando mis ideas, que al principio debieron parecer locas, y simplemente diciéndome, déjamelo a mí. No era amor romántico, por supuesto, pero admiraba a Doña Clara como se admira a alguien que te ve en tus momentos más vengativos y no te juzga, simplemente lo escribe todo. Llamé. Sonó 2 veces y contestó. Estaba esperando tu llamada, Juan, dijo sin rodeos, sin rodeos. Eso era lo que más me gustaba de ella. El brindis se hizo, ¿verdad? Sí, respondí, apoyándome en el cabecero, que crujió tan fuerte que creí desplomarme. Me llamó tonta que paga las cuentas pero nunca será el amor de su vida. Delante de 80 personas, incluyendo a su padre. Silencio al otro lado. Entonces, doña Clara soltó una risa corta, medio burlona. Esa es la razón para dejarla ir. Dejaste la llave en la mesa. Justo al lado del pastel, doña Clara. Don Miguel parecía que le iba a dar un infarto. Era precioso. Me lo imagino, dijo, y pude oír la sonrisa en su voz. Entonces, activamos el 23C. Sí, lo haremos, dije con la calma de quien pide café, pero en realidad, estaba detonando una bomba que desmantelaría la vida de Carla pieza por pieza. Doña Clara no preguntó por qué. Abogadas como ella, que lo han visto todo desde antes de que yo naciera, no necesitan telenovelas. No quieren saber de resentimientos ni de confianza traicionada.
Quieren hechos, fechas, documentos firmados y sellados. El llanto. Ese era mi problema. Su trabajo era asegurarse de que todo fuera legal, a prueba de balas e inmune a cualquier contratiempo. Prepararé el papeleo el lunes, dijo. Si todo sale según lo previsto, estaremos listos en 45 días. Y mira, nunca he visto un acuerdo prenupcial con una cláusula así. ¿Es brillante o una locura? Quizás ambas cosas. Las dos, doña Clara. Sin duda las dos, respondí riendo. Luchará, Juan, advirtió. Contratará abogados carísimos, dirá que la obligaron a firmarlo, que no sabía de qué se trataba, que la cláusula es absurda. Que lo intente, dije. Tenemos 14 meses de pruebas de mi parte. Todo documentado. Y firmó ese acuerdo mientras veía un tutorial sobre cómo decorar la sala para Navidad. Incluso tengo su historial de YouTube para demostrarlo. Doña Clara se rió al otro lado de la línea. Una risa que, incluso después de todo, me dibujó una sonrisa. Sabes, Juan, llevo 47 años trabajando en derecho. Lo he visto todo. Divorcios feos, herencias disputadas, fideicomisos que se convirtieron en disputas familiares. Pero este caso será el más agradable que he manejado en décadas. No se trata del dinero, aunque las horas cobradas están bien pagadas, sino de que a veces ayudas a alguien que realmente merece justicia. Hablamos un poco más, revisando los detalles, confirmando plazos, asegurándonos de que cada pieza del rompecabezas estuviera en su lugar. Me llevó 14 meses de planificación, hombre. Reuniones discretas en su oficina, documentos cuidadosamente archivados, estrategias ideadas como si fuera un general preparando una emboscada. Doña Clara era como una maestra de ajedrez, solo que con un título en derecho y el porte de alguien que ha visto todos los dramas de la humanidad. Cuando colgué, me quedé allí, en la penumbra de la habitación 6 de la Goa Azul, escuchando el silbido de la calefacción como si tuviera vida propia y contemplando esa laguna mediocre, con su hielo y sus juncos que parecían pedir a gritos un corte de pelo. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Carla. Ni siquiera me molesté en mirar. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesita de noche destartalada y lo dejé sonar hasta que se cansara. Podía escribir cuanto quisiera, llamar hasta que le doliera el dedo. Ya no importaba. Todo estaba en marcha. El papeleo estaba listo. El plan estaba en marcha. Miré las 3 carpetas sobre la cama, esparcidas como trofeos de una guerra que aún libraba. Divorcio. Desalojo. Plan nuclear. 15 años de matrimonio reducidos a 3 carpetas en un maletín de cuero, en un motel que olía a moho y sueños rotos. Pero, amigo, me sentía ligero. Como si hubiera llevado una mochila llena de piedras durante años y finalmente la hubiera dejado caer. La Laguna Azul, con su calefacción ruidosa y su vista deprimente, tenía mejor wifi que mi matrimonio. Y mañana, cuando Carla despertara y se diera cuenta de que esa llave no era solo un drama de fiesta, sino la primera ficha de dominó de una fila que lo derrumbaría todo. Vaya, esto iba a ser un espectáculo. Me tumbé en la cama, ignorando los resortes que crujían como si estuvieran a punto de ceder, y cerré los ojos. Por primera vez en 15 años, dormí como si el mundo no pudiera tocarme. Pero déjame retroceder 2 años, antes del brindis venenoso de Carla, antes de la llave de latón junto al pastel, antes de que don Miguel se convirtiera en un fantasma frente a mí. 2 años antes de convertirme en el tipo que dormía en un motel con vistas a una laguna y que parecía haber perdido la esperanza. En aquel entonces, cuando aún tenía esperanza, o quizás solo eran ilusiones, porque a veces las dos cosas se confunden cuando estás casado con alguien como Carla. Era martes por la tarde, y si algo he aprendido es que los martes no pasa nada bueno. El lunes es malo, pero lo esperas. El miércoles es mitad de semana, se ve la luz al final del túnel. Pero el martes es ese día traicionero que te pilla desprevenido. Estaba sentado en mi escritorio, en mi oficina en casa, lidiando con un montón de papeleo que había preparado doña Clara. Planificación patrimonial, asuntos aburridos de adultos, testamentos, fideicomisos, división de bienes. El tipo de papeleo que te deja los ojos vidriosos y el cerebro te pide clemencia a gritos. Carla estaba en el sofá del otro lado de la habitación, pegada a su teléfono, navegando como si su vida dependiera de ello. Oye, cariño, necesito que firmes esto, dije, señalando los documentos. Es solo para actualizar a los beneficiarios y algunos detalles del fondo. Solo cosas de rutina. Gruñó, sin siquiera levantar la vista del teléfono. Probablemente estaba viendo algún vídeo sobre cómo decorar la casa para Navidad o cómo preparar una bebida elegante para impresionar a sus amigos. Su pulgar recorrió la pantalla, y yo estaba allí, esperando, como si fuera la criada pidiendo permiso.
Carla estaba allí, físicamente en el sofá, pero su mente estaba en otra parte, navegando en su teléfono como si el mundo dependiera de ello. Por el reflejo en la ventana, vi que era Pinterest. Claro, la página donde se van todos los sueños de casas perfectas, dejándonos con la sensación de un fracaso. Oye, Carla, intenta concentrarte aquí, repetí, con la paciencia de un santo. Esto es importante. Tenemos que firmar antes del viernes, o doña Clara me cobrará el doble. Refunfuñó, sin siquiera levantar la vista. Vale, vale, déjalo en la mesa y luego firmo. En la pantalla, pude ver que estaba obsesionada con fotos de chimeneas. Chimeneas decoradas con flores artificiales moradas y blancas en jarrones oxidados que debían de haber costado más que mi coche. Oye, Juan, ¿qué te parece si cambiamos la chimenea del salón? Algo rústico, como una hacienda mexicana. Esas hortensias artificiales son una maravilla. La miré fijamente, sin pestañear, durante unos buenos segundos. Allí estaba yo, sudando por el papeleo que determinaría el futuro de todo lo que habíamos construido, y ella estaba absorta en las flores artificiales. Flores artificiales, amiga. No las de verdad, que al menos se mueren y las tiras, sino las que se quedan ahí, acumulando polvo, fingiendo estar vivas. Era casi poético, de una forma muy triste. Como nuestra boda, ahora que lo pienso, bonita por fuera, falsa por dentro, y nadie haciendo nada para arreglarla. Claro, cariño, las hortensias quedan genial, respondí, porque hablar de decoración con Carla era como intentar detener un tren con las manos desnudas. Inútil y agotador. Pero en serio, ¿me firmas esto? Doña Clara me espera. Vale, vale, resopló, como si le hubiera pedido que subiera al pico de Orizaba, no solo que garabateara. Finalmente, dejó caer el teléfono en el sofá, como si fuera una reliquia sagrada, y se acercó a la mesita donde había extendido los documentos. Todo estaba marcado con esas etiquetitas amarillas que tanto les encantan a los abogados, para que nadie se pierda entre el papeleo. Y ahora, aquí es donde se pone bueno, colega. Llevaba unos 3 meses trabajando en estos documentos con doña Clara. 3 meses de planificación, estrategias ingeniosas y lo que ella llamaba protecciones extra. La mayor parte era un aburrimiento de muerte, fideicomisos, impuestos, testamentos, el tipo de cosas que hacen que cualquiera bostece y quiera correr al bar más cercano. Pero escondida en la página 47 de un documento de 63 páginas, tenía una joya. Algo que doña Clara y yo habíamos elaborado con el cuidado de quien pone una bomba de relojería. La cláusula 19b. Un pequeño e inocente numerito que pasa desapercibido si no se presta atención. Y Carla, bendita sea, nunca prestó atención a nada que no fuera ostentación y lujo. La cláusula estaba escrita en puro lenguaje legal, de esos que requieren 3 páginas para decir lo que cabe en una sola frase. Pero traducida al portugués cotidiano, si alguna de las partes me humilla públicamente, me degrada o me falta al respeto intencionadamente en un evento con al menos 10 testigos, adiós a los derechos. Lo pierden todo, la herencia, parte de los bienes, los beneficios del matrimonio. Puf, se esfuma. Así de simple, amigo. Si me dejaba en ridículo delante de un grupo, perdería la casa, el coche, las inversiones, todo lo que había invertido en nuestro matrimonio. Era mi as en la manga, plantado ahí, esperando el momento oportuno para explotar. Y ese martes, mientras Carla garabateaba con su bolígrafo sin siquiera leer una línea, sin darse cuenta activó el gatillo. La observé con el corazón latiendo con fuerza, pero con la expresión vacía. 15 años de matrimonio, y allí, en una oficina en casa, planté la semilla de mi venganza. Ella no tenía ni idea de que esas flores falsas en la repisa de la chimenea serían lo último que vería en nuestra casa. Esa cláusula 19b era una obra maestra, compadre. Hermosa, diabólica, de esas que dan ganas de ovacionar. Y lo mejor, no requería traición, ni robo, ni peleas de bar, ni ninguno de esos crímenes que acaban con los matrimonios en las telenovelas. Bastaba con falta de respeto pública, de esas que Carla llevaba años lanzando en pequeñas dosis, como agujas que me tragaba, fingiendo que no dolían. Bastaba con un momento importante, frente a una multitud, para que saltara la trampa. Doña Clara, al leer la cláusula, se ajustó las gafas y dijo: «Eso es creativo, Juan. Muy creativo. Pero un abogado inteligente diría que es demasiado subjetivo. ¿Qué es la humillación? ¿Quién decide? Por eso vamos a ser específicos», respondí. 10 testigos o más. Un evento público. La clara intención de burlarme. Y lo documentamos todo, doña Clara. Cada comentario sarcástico delante de otros,
cada chiste que le hace gracia. Es un patrón de comportamiento. Esbozó una leve sonrisa, de esas que solo tienen los abogados con experiencia, como si hubieran visto matrimonios enteros unidos por la ira y la terquedad. O eres muy inteligente o muy paranoica, dijo. No puedo ser ambas cosas, respondí con una media sonrisa. Se rió, y en ese momento supe que tenía a la persona indicada para el trabajo. Ese martes, Carla estaba allí, de pie junto a la mesa de centro, bolígrafo en mano, hojeando 63 páginas de jerga legal como si fuera una carrera. Pero no leía, hombre. Para ella, solo eran un mar de palabras, esa jerga de abogado que nadie entiende. Cada pocas páginas, abría una pestaña amarilla, garabateaba su firma, que, noté, se estaba volviendo más torcida con el tiempo, y pasaba a la siguiente. Esto es un rollo, se quejó, a mitad de la pila. ¿Por qué estos abogados usan tantas palabras? Es que no pueden hablar como la gente normal. Es para protegernos, cariño, dije con la voz más tranquila que pude, mientras la veía firmar página tras página sin leer ni una sola línea. Para asegurarme de que todo esté correcto, que todo sea legal. Sí, pero aún así es un rollo, murmuró, ya en la página 46. Solo faltaba una página para llegar a la 19b. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la cara seria. ¿Lo leería? ¿Se daría cuenta de algo? Preguntaría. Llegó a la página 47. La abrió. Encontró la pestaña amarilla en la línea de la firma y envió el bolígrafo. Sin dudarlo, sin leer, sin preguntar. Carla Ramírez cruzó la línea con tinta azul, sellando un trato que ni siquiera había soñado que existiera. Fue casi demasiado fácil, amiga mía. Casi aburrido. Había imaginado este momento como algo épico, como una escena de película donde el héroe pulsa el botón rojo. Pero ella pasó por alto la cláusula, pensando en las benditas hortensias artificiales. Listo, dijo, firmando la última página con un garabato exagerado y tirando el bolígrafo sobre la mesa. ¿Estás contenta ahora? Puedo volver a mis chimeneas. Muy contenta, respondí, recogiendo cuidadosamente los papeles, como si fueran de oro, para no manchar la tinta. Gracias, cariño. Se lo llevaré a doña Clara mañana. Ya estaba de vuelta en el sofá, con el teléfono en la mano, mirando más fotos de decoración. Necesitamos esas hortensias, dijo, como si el mundo dependiera de ello. Y esos cubos de metal oxidados. Los he visto mucho en revistas. Claro, cariño, dije, guardando los documentos en mi maletín. Lo que te haga feliz. Y eso fue todo, amiga. En ese momento, sin que ella lo sospechara, su destino estaba sellado. Coloqué la bomba y ella misma apretó el gatillo. Mientras don Miguel miraba fijamente aquella llave de latón como si fuera una bomba a punto de explotar, yo ya estaba lejos, en la habitación 6 del Lagoa Azul, con mi maletín de cuero y la certeza de que la situación cambiaba. Pero déjame contarte cómo se desarrollaron las cosas en aquella fiesta, amigo, porque el espectáculo no terminó cuando me fui. Carla, todavía de pie en la mesa principal, empezó a sentir el peso del silencio. Su brindis, que se suponía iba a ser su momento de gloria, le salió por la culata. Sus amigas, que antes se reían como en un circo, ahora intercambiaban miradas nerviosas, sin saber si aplaudir o correr al baño. La habitación, que minutos antes brillaba con candelabros y copas de champán, parecía más bien un funeral de lujo. Don Miguel, con cara de recién haber descubierto que lo había perdido todo en una mala apuesta, finalmente tomó la llave. Desdobló la nota con dedos temblorosos, y lo que estaba escrito allí, solo 2 palabras, cláusula 19b, fue suficiente para hacerle gemir suavemente, como si le hubieran dado un puñetazo. Sabía lo que significaba. No todo, claro, pero sí lo suficiente para entender que yo ya no era el Juan, razonable, al que ignoraba en las fiestas familiares. Miró a Carla, que seguía intentando salvar la situación con una sonrisa forzada, y murmuró algo que nadie oyó bien, pero que la dejó paralizada. Por primera vez, la reina del espectáculo parecía una recién llegada al escenario. No estuve allí para verlo, por supuesto. Estaba a kilómetros de distancia, en mi camioneta, conduciendo hacia el motel con el rugido del motor como banda sonora de mi libertad. Pero luego supe de un primo de Carla que no pudo resistirse a escribirme sobre el caos. Según él, don Miguel se levantó de la mesa, aún con la llave en la mano, y llamó a su hija aparte. La conversación fue en susurros, pero la tensión se palpaba a lo lejos. Los invitados, ya incómodos, empezaron a buscar excusas para irse. Es tarde, tengo que madrugar. Mientras que el tío Juan, el del vino robado, aprovechó el alboroto para meterse otra botella en la chaqueta. La pobre Carla intentó disimularlo,
como siempre hacía cuando quería librarse de un lío. Papá, tranquilo, era solo una broma, dijo, con ese tono que engañaba a cualquiera menos a don Miguel. Él no se lo tragaba. Sabía que su hija se había pasado de la raya, y esa llave era la prueba de que estaba dispuesto a hacérselo pagar caro. No lo entiendes, Carla, dijo con voz cortante. Esto no es una broma. Él sabe algo. Y tú acabas de darle todo lo que necesitaba. Ella rió nerviosa, pensando que era una exageración, pero la expresión de su padre le indicó que el problema era mucho más profundo. Mientras tanto, en el motel, volví a abrir mi maletín, solo para mirar esas 3 carpetas: divorcio, desalojo y plan nuclear. Cada una era un paso en mi plan, pero la 19B, que Carla firmó sin siquiera leer, era la clave de todo, literalmente. No necesitaba gritar, ni voltear la mesa, ni montar un escándalo. Mi venganza estaba ahí, en el papeleo, en su firma, en la trampa que ella misma había tendido 2 años antes, mientras soñaba con chimeneas de granja. Me senté en la cama, que crujía como implorando clemencia, y di un sorbo a la botella de agua que había cogido por el camino. La estufa tosió en la esquina, el lago medio congelado brillaba afuera, y yo estaba en paz, amiga. Por primera vez en años, tenía el control. El teléfono vibró de nuevo. Más mensajes de Carla, probablemente intentando explicarse o disculparse. No los leí. No hacía falta. Todo estaba en marcha, y don Miguel, con toda su astucia, ya debía de estar atando cabos. Sabía que ya no era el tipo al que ignoraba en la barbacoa familiar. ¿Y Carla? Iba a aprenderlo a las malas. El espectáculo apenas empezaba, y yo tenía el mejor asiento del lugar. No estuve allí para verlo, pero me imagino la escena, amigo mío, porque el primo de Carla me lo contó todo después, con ese brillo en los ojos de quien ha visto arder un circo. Don Miguel tomó la llave de latón con dedos temblorosos, como si fuera a morder. La nota, escrita con mi pulcra letra, decía: Caja Fuerte 23C, Banco Central, sucursal del centro. Mejor compruébalo antes del lunes. Antes del lunes, hermano. Eso era lo que importaba. Don Miguel, con años de experiencia en negocios, sabía que una fecha límite como esa era una advertencia de que el tiempo corría. Tenía unas 36 horas para evitar el desastre, y ya iba tarde. Se levantó tan rápido que la silla cayó hacia atrás, haciendo un fuerte ruido sobre el suelo de mármol. Doña Elena, su esposa, con esas uñas perfectas, lo agarró del brazo y le susurró: Miguel, ¿qué te pasa? Pareces haber visto un fantasma. Me tengo que ir, respondió con la voz ronca, como si se hubiera tragado un cactus. Ahora. ¿Cómo que ahora? Replicó ella, ya ruborizada. Es la fiesta de nuestra hija, no puedes irte así como así. Pero don Miguel se soltó, se metió la llave en el bolsillo como si ardiera y salió. Ni siquiera miró atrás, ni siquiera se despidió. Solo un hombre de 62 años con un traje caro, cruzando la sala abarrotada como si huyera de un incendio. Llegó en su coche, un Mercedes plateado que costaba más que mi casa, en menos de 2 minutos. El conductor, un hombre llamado Carlos, estaba apoyado en el capó, fumando un cigarrillo y jugueteando con su celular, pensando que estaría allí durante horas. Cuando vio a don Miguel acelerando como un loco, casi se atragantó. «Llaves», gritó don Miguel. «Dame las llaves, yo conduzco». Carlos parpadeó, asombrado. En 8 años trabajando para su jefe, nunca lo había visto con ganas de conducir. «Señor, está todo. Llaves, ahora». El pobre hombre le entregó las llaves y don Miguel se subió al asiento del conductor. El motor rugió, las llantas chirriaron, y salió a toda velocidad del estacionamiento, dejando a Carlos en una nube de humo, probablemente preguntándose si aún tenía trabajo. El viaje al Banco Central, en el centro, duró unos 30 minutos. Don Miguel llegó en 18, infringiendo quién sabe cuántas normas de tránsito. Era sábado por la noche, el banco estaba cerrado al público, pero don Miguel no era cualquiera. Tenía una de esas cuentas que hacen que el gerente te trate como a un rey, con el celular del tipo marcado rápido para emergencias. Y, amigo, si eso no era una emergencia, no sé qué lo era. Entró en el estacionamiento del banco, con las llantas chirriando, y se quedó allí, agarrando el volante con los nudillos blancos. Tenía la camisa pegajosa de sudor, incluso en el frío de la noche. Esa llave en su bolsillo parecía pesar 1 tonelada. Una pequeña parte de él, en el fondo, quería echarse atrás, volver a la fiesta, fingir que no había visto las llaves, tomarse otro whisky y dejar el problema para el lunes, en horario de oficina, como un hombre sensato. Pero don Miguel no llegó donde está huyendo de los problemas.
Construyó un imperio enfrentándose a cada obstáculo, aunque fuera como entrar en un campo minado con zapatos viejos. Respiró hondo, cogió el móvil y llamó al director del banco. No sé qué dijo, pero apuesto a que incluía palabras como urgente y ya. Porque, mientras tanto, yo estaba en la habitación 6 de Lagoa Azul, con mi maletín de cuero, sabiendo que don Miguel corría contra el tiempo, y perdía. No estuve allí para verlo, pero el primo de Carla, que se convirtió en mi informante oficial después de la fiesta, me lo contó todo con un detalle que parecía sacado de un guión de película. Don Miguel cogió el móvil y llamó al gerente del banco, un tal Tomás Vargas, que probablemente estaba en el sofá en pijama, viendo fútbol, pensando que el sábado iría bien. Tomás, necesito abrir la caja de seguridad ya, dijo don Miguel, sin siquiera saludar. Es urgente. Al otro lado, una pausa. Señor Ramírez, es sábado por la noche. El banco está cerrado. No me importa si tiene que romperla a martillazos, espetó. Caja de seguridad 23C. Ahora. Algo en la voz de don Miguel, mitad desesperación, mitad autoridad, hizo que Tomás cediera. Dame 40 minutos, respondió, sabiendo ya que su fin de semana estaba arruinado. Fueron los 40 minutos más largos de la vida de don Miguel. Sentado en su Mercedes, aparcado en la banca, observaba cómo el sol se ponía tras los edificios del centro, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Intentó llamarme, pero saltó el buzón de voz. Intentó llamar a Carla, pero no contestó, probablemente seguía en la fiesta, creyéndose la reina del baile. Incluso intentó llamar a doña Elena, pero ella, enfadada por haberla abandonado en pleno evento, dejó sonar 2 veces y lo mandó al buzón de voz. Cuando llegó Tomás, en un coche normal, con aspecto de haber sido sacado de la cama a rastras, con pantalones caqui y una camisa vieja, don Miguel casi se le echó encima. «¿En serio, Tomás?», dijo con la voz tensa. «Tengo prisa». Los dos entraron en el banco vacío. Sus pasos resonaban en el suelo de mármol como en una película de suspense. Tomás lo condujo a la cámara acorazada, una fortaleza llena de cajas metálicas de todos los tamaños. La cámara acorazada 23C era una más, común y corriente, como docenas de otras. Tomás usó la llave maestra y la llave de latón que le había dado don Miguel, y la puerta se abrió con un clic que, en el silencio, sonó como un trueno. Dentro, no había dinero, joyas ni reliquias familiares. Solo 2 hojas de papel, cuidadosamente dobladas, como si fueran una bomba a punto de explotar. Don Miguel tomó los documentos con manos temblorosas. El primero era un contrato de compraventa, notariado, sellado, impecable. Mi participación del 49% en Ramírez Imóveis, la empresa que él y yo habíamos construido juntos durante los últimos 10 años, había sido vendida. No a un competidor, ni a un inversionista cualquiera, sino a una fundación benéfica llamada Esperanca Viva. El precio. Un peso. Un peso miserable por una participación de unos 8 millones de dólares. Don Miguel tuvo que apoyarse en la pared para no caer, con la vista nublada. Su imperio, que siempre había tratado como suyo, ahora pertenecía, en parte, a una fundación que ni siquiera había reconocido. ¿Y lo peor? El contrato, fechado hacía 2 meses, estaba vinculado a la activación de la cláusula 19b. Todo legal, todo protegido. Con las manos como si fueran de otra persona, abrió el segundo documento. Era mi testamento, también notariado, también a prueba de juicio. Decía, por escrito, que en caso de mi fallecimiento o separación legal de Carla, todo lo que poseía, bienes, propiedades, inversiones, pasaría a manos de un tal Marcos Delgado, veterano de 24 años y único beneficiario de Esperanca Viva. Don Miguel lo leyó 1, 2, 3 veces, como si las palabras se reorganizaran solas. Pero no. Era real. Tenía la prueba de que yo, el razonable Juan, había dado la vuelta a la tortilla. Y él, el gran don Miguel, estaba en el lado equivocado del tablero. Mientras don Miguel estaba allí, en el banco, aferrado a esos papeles con la cara de quien acaba de descubrir que lo perdió todo en una partida de cartas, yo estaba en la habitación 6 del Blue Lagoon, durmiendo como si el mundo me perteneciera. Pero, amigo, imagínate su mente. ¿Quién es ese tal Marcos Delgado? Porque un chaval de 24 años lo hereda todo. Y, peor aún, ¿cuánto tiempo lleva Juan tramando esto? El pobre Tomás, el gerente del banco, carraspeó con torpeza. «Está todo bien, señor Ramírez». Don Miguel lo miró y, por primera vez en 62 años, no supo qué responder. Tenía la cara blanca como el tequila, las manos sudaban tanto que los papeles parecían derretirse. Y yo, en mi motel con vistas a una laguna mediocre, soñaba con su cara.
Ahora, déjeme decirles quién es Marcos Delgado, porque este tipo es una pieza clave en mi plan. Cuando conocí a Marcos, juro que pensé que podría doblarme como una paja sin despeinarse. Tenía 24 años, pero parecía sacado de una película de acción. Complexión de toro, corte de pelo militar, una postura tan erguida que hacía que la columna vertebral de mi contador pareciera un signo de interrogación. Tenía la disciplina de alguien que ha visto cosas que harían a cualquiera de nosotros pedir un whisky doble y llorar en un rincón. Nos reunimos en una sala de reuniones en un pequeño hotel llamado Descanso, a unos 60 kilómetros al sur de Lagoa Azul. No era tan malo como el motel, pero tampoco era un resort. Paredes beige, alfombra beige, todo beige, con una mesa que ya había rebuscado y sillas que crujían con cada movimiento. Llegué temprano, a propósito. Cuando estás a punto de entregarle millones a un desconocido, quieres tener algo de control, aunque eso signifique llegar primero. Llevé mi propio café en un termo, porque el del hotel sabía a agua del gimnasio. Estaba sentado a la cabecera de la mesa cuando Marcos entró, puntual como un reloj suizo, a las 2 de la tarde en punto. Ni a la 1:59 de la tarde, ni a las 2:01 de la tarde. El tipo vestía el uniforme completo de la infantería de marina, una chaqueta azul cubierta de medallas que ni siquiera podía imaginar, pantalones con pliegues que cortaban como cuchillos y zapatos tan brillantes que podía ver mi reflejo desde el otro lado de la habitación. ¿Su postura? Vaya, parecía como si alguien le hubiera soldado una barra de hierro a la columna y le hubiera dicho que el mundo dependía de que no se moviera. Señor Ramírez, dijo con voz clara y firme, sin perder una sola sílaba. Me puse de pie y le tendí la mano. Soy yo, pero puede llamarme Juan. Después de todo, está a punto de heredar todo lo que tengo, así que estas formalidades son un poco tontas. Me estrechó la mano con firmeza, pero no con esa actitud machista que quiere demostrar quién manda. Fue un apretón firme y respetuoso, como el de alguien que sabe lo que hace. Volví a sentarme, señalando la silla frente a mí. Tranquilo, Marcos. Hablemos. Quiero contarte por qué tú, un tipo al que no conozco en mi vida, estás en el centro de la mayor estafa que he planeado. Miré a Marcos Delgado, sentado en la habitación beige del Hotel Descanso, y pensé, este tipo no es broma. Se presentó con un tono de Marcos Delgado, sin sonrisa, sin florituras, con esa postura militar que parecía decir, estoy aquí, pero no sé por qué demonios me llamaste. Tranquilo, amigo, todos están confundidos hoy, le dije, señalando la silla. Se sentó con una precisión que parecía ensayada, con la espalda recta como si le clavaran una tabla a la columna, las manos cruzadas sobre la mesa. ¿Quieres un café? El del hotel sabe a agua de charco, pero el mío lo traje en un termo. Estoy bien, gracias, respondió, con ese tono seco de quien no pierde el tiempo en charlas triviales. Deja de llamarme señor, hombre, repliqué, volviendo a llenar mi taza. Tengo 42, no 80. Me hace sentir viejo. Asintió levemente, casi una sonrisa, pero desapareció tan rápido que no estoy seguro de haberlo contado bien. Fue un comienzo. Lo miré fijamente, preguntándome cómo explicarle a un desconocido que estás pasando por todo lo que estás pasando porque tu esposa te hizo quedar mal delante de 80 personas. ¿Cómo resumir 15 años de un matrimonio que se desvaneció lentamente y 2 años de un plan tan afilado que podría cortar el cristal? No había una manera fácil, pero iba a intentarlo. Tu padre me salvó la vida en 2005, comencé, yendo directo al grano. ¿Sabías eso? Su rostro cambió, solo un poco, pero lo suficiente para que supiera que había tocado una fibra sensible. No, no lo sabía, dije, bajando la voz. Mi padre murió en 2006. Yo tenía 10 años. No sé mucho de lo que hacía antes de eso. Era un buen tipo, Marcos. Uno de los mejores que he conocido, dije. Y era cierto. Trabajamos juntos en un proyecto de construcción en Denver. Yo era joven, creía que lo sabía todo sobre electricidad porque leí 2 libros y tomé un curso. Tu padre era el capataz, se daba cuenta de que decía tonterías, pero no me regañaba. Me corregía en voz baja, enseñándome el camino correcto. Tomé un sorbo de café, recordando el día que lo cambió todo. Hubo un accidente. Un cableado mal instalado, algo de antes de que llegáramos. Iba a conectar una caja que podría haberme frito como una barbacoa de domingo. Tu padre lo vio y me empujó a un lado. Caímos con fuerza al suelo, pero sobrevivimos. Me salvó el pellejo, y nunca le di las gracias como es debido. 6 meses después, me enteré de que había muerto. De un infarto, a los 41 años. Demasiado joven. Marcos apretó la mandíbula, solo un poco. Sí, 41, confirmó, casi en un susurro. Se cayó en la cocina,
preparando el desayuno. Mi mamá lo encontró. Le debía todo, continué. Traté de encontrar a tu familia después, de ayudar de alguna manera, pero te mudaste y te perdí de vista. Hace 2 años, contraté a un investigador privado. Tardó 6 meses, pero te encontró. Marines, 2 periodos en Afganistán, baja honorable. Ahora eres consultor de seguridad, con 24 años y más logros que la mayoría de los hombres adultos. Pareció un poco avergonzado por el cumplido, lo que hizo que me agradara más. Solo hice mi trabajo, dijo secamente. ¿Trabajo? Tío, te has enfrentado a disparos y situaciones que harían que cualquiera se escondiera debajo de la cama. No seas tan humilde. La cosa es que te encontré, continué. Y vi la oportunidad de saldar la deuda que tenía con tu padre cuidándote, su hijo. No es caridad, antes de que lo pienses. Es un trato. No te doy nada por lástima ni por culpa. Te lo doy porque, a diferencia de Carla, mi esposa, o mejor dicho, mi futura exesposa, tú te lo mereces. Me miró con el orgullo de quien no acepta migajas. No necesito limosna, dijo con un tono de acero puro. Genial, respondí. Porque esto no es limosna. Es justicia. Y entenderás por qué. Después de que Marco salió de la habitación del Hotel Descanso con ese apretón de manos que selló nuestra alianza, regresé a la habitación 6 del Lagoa Azul con la cabeza a mil. La conversación con él había sido el último ladrillo del muro que había estado construyendo durante 2 años. Ahora, solo me quedaba esperar a que empezaran a llegar los papeles de doña Clara el lunes. Pero, amigo, lo que no esperaba era que don Miguel, incluso con la cara blanca y el corazón acelerado, no se quedara de brazos cruzados viendo cómo su imperio se desmoronaba. El domingo por la mañana, mientras saboreaba un café amargo que había comprado en la tienda de regalos del motel, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era Carla, sino don Miguel. El mensaje fue breve y conciso, como siempre. Juan, tenemos que hablar. Hoy. Dime el lugar. Sentí un escalofrío, pero también una sonrisa irónica. Estaba desesperado, y yo sabía por qué. La caja fuerte 23C le había demostrado que las reglas habían cambiado, y ahora quería negociar. Pero yo ya no estaba de humor para negociar con alguien que me había tratado como a una donadie durante 15 años. Pensé unos minutos, tomando un sorbo de café mientras contemplaba el lago medio congelado. La calefacción chisporroteaba y el sol empezaba a derretir el hielo, dejando el agua con un brillo casi hermoso. Respondí. El café de C, en la esquina de la calle 7 y la avenida Central. Mediodía. Era un lugar sencillo, de esos con mesas de fórmica y camareras que te llaman, cariño, sin siquiera conocerte. Nada que ver con el mundo sofisticado de don Miguel. Si quería hablar, sería en mi terreno. Llegué temprano, como siempre. Me senté en una mesa en un rincón. Pedí un café solo y miré la calle por la ventana. El café 12 era de esos lugares donde nadie se sorprende al ver a un tipo con un maletín de cuero. Don Miguel llegó 5 minutos tarde, lo que ya era señal de que estaba fuera de onda. Su traje caro estaba un poco arrugado, la corbata suelta y tenía los ojos rojos, como si no hubiera dormido. Se sentó frente a mí sin saludarme y fue directo al grano. ¿Qué hay en la caja fuerte, Juan? ¿Qué hiciste? Tomé un sorbo lento de café, solo para dejarlo en su interior. ¿Viste los papeles, don Miguel? Mi parte de bienes raíces Ramírez, vendida por $1 a una fundación benéfica. Mis bienes, mi testamento, todo a nombre de Marcos Delgado, no de tu hija. Cláusula 19b. Ella lo firmó, ¿sabes? Dio un golpe en la mesa con la mano, no fuerte, pero lo suficiente como para hacer saltar al azucarero. Esto es una locura, Juan. ¿$8 millones por $1? ¿Por un niño que nadie conoce? Estás intentando destruirme. No, don Miguel, dije con voz tranquila pero firme. Solo me aseguro de que lo mío llegue a quien lo merece. Marcos es hijo de un tipo que me salvó la vida. Carla. Me trató como a un sirviente durante 15 años. ¿Y tú? Me miraste como si fuera una molestia desde el día que me conociste. ¿Y ahora quién se ríe? Permaneció en silencio, respirando con dificultad, con la mirada fija en la mía, como buscando una salida. Pero no la había. Doña Clara lo había ocultado todo. No puedes hacer esto, dijo, casi suplicando. Podemos negociar, Juan. Dinero, una participación mayor en la empresa, lo que quieras. Me reí. Una risa seca y sin humor. ¿Negociar? ¿Ahora quieres negociar? ¿Dónde quedó esa conversación hace 15 años, cuando me tratabas como al que solo servía para firmar cheques? ¿O en la fiesta, cuando tu hija me puso en ridículo delante de todos? Demasiado tarde, don Miguel. Me levanté, tiré unos billetes sobre la mesa de centro y agarré mi maletín.
Los papeles están con doña Clara. El lunes todo empieza a moverse. Suerte. Salí del café 12 con el sol pegando fuerte en la cara y una ligereza que no había sentido en años. Don Miguel podía correr, gritar, llamar a los mejores abogados del mundo, pero la cláusula 19b era una fortaleza. ¿Y yo? Estaba listo para el siguiente capítulo. Mientras yo estaba en la Goa Azul, probablemente tomando un café malo y contemplando la laguna medio congelada, Carla estaba en la ciudad, unas 72 horas después del brindis que la aniquiló. No estaba teniendo una epifanía divina. No, amiga mía. En lugar de encontrarse con Jesús, estaba cara a cara con Gregorio Morales, un abogado carísimo que le prometió salvar lo que le quedaba de vida, o al menos darle un asiento en primera fila para ver el colapso. La oficina de Gregorio era de esas que gritan dinero. Ventanas del suelo al techo, muebles tan incómodos que parecían diseñados para recordarte que cada minuto allí costaba una fortuna. Incluso el aire acondicionado parecía cobrar una tarifa. Carla irrumpió sin cita previa, sin llamar antes, casi tirando la puerta de la oficina abajo. Su asistente, una tal Jessica, que parecía cansada de aguantar a una clienta estirada, se sobresaltó cuando la puerta se estrelló contra la pared. Carla era un desastre, tío, y eso era impactante. Carla Ramírez no era caótica. Era la reina de Instagram, con un maquillaje perfecto que parecía natural pero que le llevaba horas, y looks que parecían sacados de una revista. Pero hoy, parecía que se había vestido a oscuras durante un apagón. Sin pintalabios, lo cual era como ver un pastel sin glaseado, totalmente equivocado. Sin perlas, que incluso se puso para comprar pan, porque su madre decía que una mujer de verdad siempre lleva un accesorio. Llevaba el pelo recogido en una coleta torcida, con mechones sueltos, y llevaba pantalones de yoga, ella, que decía que el yoga público era para gente sin clase, y una sudadera vieja que podría haber sido mía. Tenía los ojos rojos, hinchados, con ese brillo de quien acaba de caer en un nido de serpientes. «Deténlo, Gregorio», gritó, golpeando el costoso escritorio de madera con tanta fuerza que la taza de café del abogado saltó. «Tienes que detener a Juan. Esto es una locura, es ilegal, tiene que haber una manera». Gregorio, que llevaba 23 años tramitando divorcios, ni siquiera pestañeó. Lo había visto todo: esposas llorando los lunes, esposos gritando los miércoles, alguien amenazando con quemar un coche los viernes. Era un tipo con la calma de quien medita o toma medicamentos fuertes. Dejó el bolígrafo, juntó las manos y la miró con la mirada de quien cobra $400 la hora por dar malas noticias. «Buenos días, Carla», dijo, tranquilo como un lago. «Siéntate, por favor». «No quiero sentarme», gritó ella, pero se sentó de todos modos, porque años de buenos modales pueden superar incluso una crisis nerviosa. «Gregorio, se lo está llevando todo, la casa, la empresa, las facturas. No puede hacer esto, dice que no puede». Gregorio cogió una carpeta del cajón, no una carpeta cualquiera, sino, a la carpeta. La que doña Clara y yo armamos durante 2 años, con cada cláusula afilada como un cuchillo, cada párrafo diseñado para explotar en el momento justo. Deslizó la carpeta por la mesa, y Carla la miró como si fuera una granada sin seguro. «Carla, este es el acuerdo prenupcial que firmaste», empezó con voz firme. Página 47, cláusula 19b. Dice que si humillabas públicamente a Juan, delante de 10 o más personas, lo perderías todo: derechos de herencia, bienes gananciales, beneficios matrimoniales. Y por lo que me contó tu padre, hiciste exactamente eso en la fiesta. 80 testigos, un brindis llamándolo ingenuo. Juan lo tiene todo documentado, Carla. Cada chiste, cada comentario sarcástico de los últimos años. Es un patrón. Y lo firmaste sin leerlo. Se puso pálida, con las manos temblorosas al abrir la carpeta. «Esto no puede ser legal», murmuró, casi suplicando. «No lo sabía. Me engañó». Gregorio suspiró. «No, Carla. Firmaste voluntariamente, mientras veías vídeos de decoración. Su abogado tiene el historial de tu teléfono. Es infalible». Se recostó en la silla, como si le hubieran dado un puñetazo. Y, de vuelta en el Blue Lagoon, yo empezaba a planear mi siguiente paso, sabiendo que Carla por fin sentía el peso de la llave que había dejado sobre la mesa. No estuve allí para verlo, pero, amiga, cómo me hubiera gustado pagar para ver esa escena en la oficina de Gregorio Morales. Carla, completamente despeinada, sin pintalabios, sin perlas, con una coleta ladeada y una sudadera que podría haber sido mía, estaba allí, rogándole al carísimo abogado que la salvara. Pero Gregorio, con 23 años lidiando con divorcios y dramas, no era de los que se dejaban impresionar por las lágrimas ni los gritos.
Estaba sentado tras el escritorio de caoba, que valía más que mi camioneta, mirándola con la calma de quien lo ha visto todo. Puede hacerlo, Carla, dijo Gregorio, con ese tono seco de quien cobra $400 la hora. De hecho, ya lo hizo. Todo lo que está pasando ahora es legal, sellado, firmado. Firmaste los papeles, con testigos, un notario, todo correctamente. Carla tartamudeó, con la cara roja. Creía que era para reformas. Tío, imagínate la ceja de Gregorio arqueada, como un juez que escucha una excusa poco convincente. Abrió el expediente, a carpeta, aquella que doña Clara y yo armamos como una fortaleza, y hojeamos las 63 páginas repletas de jerga legal, con esas pestañas amarillas que marcaban cada trampa. Carla, dijo lentamente, como si le explicara a un niño testarudo, estos documentos tienen mi encabezado en cada página. Tienen palabras como, no obstante, y parte contratante. Fueron entregados por un notario que confirmó tu identidad. ¿Cuándo pensaste que estabas firmando algo sobre azulejos de baño? Carla se puso morada, casi ahogándose. Estaba ocupado. Estaba planeando la fiesta de cumpleaños. Tenía 1000 cosas en la cabeza. No leí cada palabra. Gregorio suspiró, un poco impaciente. No funciona así, Carla. Cuando firmas un documento legal, estás diciendo que lo leíste, lo entendiste y estás de acuerdo. No importa si estabas eligiendo cortinas en Pinterest o corriendo una maratón. Lo firmaste. Punto. Pero me engañó. Insistió, con la voz altísima. Me dio los papeles mientras estaba distraída. Eso tiene que contar. Gregorio se recostó en su sillón de cuero, que probablemente costaba más que mi coche, y la miró. Déjame preguntarte algo. Juan te apuntó con un arma. ¿Te amenazó? ¿Te obligó a firmar? No, claro que no. Respondió. ¿Te impidió leerlos? ¿Ocultó partes del documento? ¿Te apresuró? Carla abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. Me los dio mientras estaba en Pinterest, murmuró, como si fuera una defensa brillante. Gregorio casi puso los ojos en blanco. Juro que podía sentir su cansancio a lo lejos. Entonces me estás diciendo que Juan te dio papeles importantes, que preferiste mirar el móvil en lugar de leer, y ahora quieres culparlo por tus decisiones. Deberías estar de mi lado, gritó Carla, dando otro puñetazo en la mesa. No estoy del lado de nadie, espetó con firmeza. Soy abogado. Me ocupo de leyes y hechos, no de quejas ni opiniones. Y la verdad es que firmaste un acuerdo prenupcial con la cláusula 19b, que dice que si humillabas públicamente a Juan delante de 10 o más personas, lo perderías todo. Lo hiciste, Carla, delante de 80. Cayeron las fichas de dominó. Punto final. Se desplomó en la silla, con lágrimas corriendo por su rostro, manchando el poco maquillaje que le quedaba, con el aspecto de un mapache abandonado. Tiene que haber una solución, susurró, casi suplicando. Una laguna, un detalle, lo que sea. Gregorio suspiró, y por un segundo, incluso pareció compadecerse de ella. Carla, otros 3 abogados y yo lo revisamos. Es irrefutable. Quien redactó estos documentos, y sé que fue doña Clara, sabía lo que hacía. Ya se han cerrado todas las lagunas legales que pudimos haber intentado. Es el trabajo legal más preciso que he visto en años. Mientras tanto, en Lagoa Azul, yo preparaba mi maleta, lista para la siguiente etapa. Carla podía llorar, don Miguel podía correr, pero la partida estaba ganada. Y yo, mi amiga, apenas comenzaba a disfrutar de la vista. No estaba en la oficina de Gregorio Morales, pero, amigo, cómo me hubiera gustado ver la cara de Carla cuando se derrumbó. Allí estaba, desmoronándose, con la voz temblorosa, diciendo, «Así que ya está, 15 años de matrimonio y me voy sin nada». Gregorio, con la calma de quien ha visto 1000 dramas matrimoniales, lo corrigió de inmediato. No es sin nada, Carla. Según el acuerdo de separación, puedes conservar tus bienes personales, tu coche y 50.000 reales. Es generoso, considerando que violaste el acuerdo prenupcial. ¿50.000? Repitió, como si él hubiera dicho 50 centavos. Es una broma. La casa sola vale. La casa, interrumpió Gregorio, la compró Juan antes de que se casaran, y el título de propiedad está solo a su nombre. Nunca fue realmente conyugal. Nunca tuviste ningún derecho sobre ella. Carla se quedó sin palabras, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Conocía esa mirada, tío. Era la mirada de quien descubre que se ha pasado la vida jugando a las damas mientras el otro jugaba al ajedrez. 15 años subestimando a su marido, y ahora las consecuencias llamaban a su puerta. ¿Y la empresa? Preguntó con una desesperación que casi daba lástima.
Soy la hija de don Miguel. No dejará que un desconocido se lo lleve todo. Gregorio sacó otro papel de la carpeta, con esa calma que irrita a quien está en pánico. Juan vendió su 49% de participación en Ramírez y Moveis a una fundación benéfica, Esperanza Viva. La venta se realizó hace 2 meses y se registró la semana pasada. Es definitiva. Tu padre puede intentar comprar la fundación, pero eso es cosa suya. Tú no tienes nada que ver con esta negociación. ¿Todo esto por un brindis?, preguntó Carla, como si hubiera tenido una revelación. ¿Un brindis estúpido en una fiesta? Me está destrozando la vida por una broma. Gregorio se inclinó hacia adelante, con un tono cortante. Carla, escúchame bien. Juan no te destrozó la vida. Tú sí. Pasó 2 años recopilando pruebas de cada desaire público que hiciste. Cada comentario sarcástico en la cena, cada broma en las fiestas, cada mirada de desaprobación delante de los demás. Tiene testigos, citas, un patrón de comportamiento que demuestra que el brindis no fue un incidente aislado. Fue el gran final. Le entregó un fajo de papeles. Esto es solo una muestra. 17 casos en los últimos 2 años, con testigos. Lo llamaste aburrido en la fiesta de Johanna, le dijiste a tu club de lectura que era razonable, en todos los sentidos, con énfasis en razonable. Te burlaste de su ropa, su trabajo, sus aficiones. Todo documentado. Todo demostraba que creaste un ambiente de humillación. Carla miró los papeles como si estuvieran escritos en marciano. Todos se burlan de sus maridos, susurró. Es normal, es lo que hacen las parejas. Hay una diferencia entre las bromas cariñosas y la humillación sistemática, replicó Gregorio. Y los abogados de Juan demostrarán que te pasaste de la raya hace mucho tiempo. El brindis fue solo la guinda del pastel. ¿Y ahora qué?, preguntó con una voz tan baja que parecía la de otra persona. No la Carla segura de sí misma que se había subido a la mesa para burlarse de mí. Gregorio cerró la carpeta con un chasquido que sonó como un portazo. Firma el acuerdo de separación. Toma tus 50.000. Sigue con tu vida. Y, Carla, presta atención, aprende de esto. Aprende que las acciones tienen consecuencias. Aprende que el tipo callado que crees que es un tonto podría estar escribiendo cosas. Y, por Dios, aprende a leer lo que firmas. Mientras tanto, en Lagoa Azul, yo estaba en el balcón de mi habitación, viendo cómo la laguna se derretía bajo el débil sol, con mi maletín de cuero a mi lado. Doña Clara estaba terminando el papeleo, y el lunes las fichas de dominó empezarían a caer definitivamente. Carla podía llorar, don Miguel podía patalear y gritar, pero el tablero era mío, y yo jugaba para ganar. Estaba en mi cabaña, a unos 100 kilómetros de la ciudad, cuando empezó a calmarse el polvo. Carla salió de la oficina de Gregorio Morales con el aspecto de alguien que la había atropellado. No era solo la coleta torcida ni la falta de pintalabios. Era la mirada de alguien que se dio cuenta, demasiado tarde, de que había conducido 15 años hacia un precipicio y no le quedaba camino. La asistente de Gregorio, Jessica, la vio salir tambaleándose, con esa mirada de ya he visto esta película, solo que ha cambiado el reparto. Gregorio, mientras tanto, permanecía en su escritorio, probablemente ya fichando, pensando, vaya, esa sí que fue un desastre. Una semana después, don Miguel apareció en mi cabaña, y vaya, el tipo estaba hecho un desastre. Parecía que hubiera envejecido una década en 7 días. Las arrugas de su rostro eran más profundas, tenía los ojos rojos, y en lugar de un traje elegante, llevaba vaqueros y una camisa de franela que gritaba me voy. Al principio no hablamos mucho. Le di un vaso de whisky de centeno, del bueno, no ese veneno barato, y nos sentamos junto a la chimenea, viendo bailar las llamas. El silencio entre nosotros era denso pero no incómodo, como una manta de plomo cargada con todo lo que sabíamos pero no queríamos decir. Ahora me echan la culpa a mí, dijo don Miguel, con la voz ronca, como si hubiera tragado arena. Carla y Elena. Dicen que es culpa mía, que debería haberlas controlado mejor. Solté una risa seca, removiendo el whisky en mi vaso. ¿Controlado, don Miguel? No era un perro con correa. Yo era el que pagaba la correa. Menuda diferencia. Se rió, con una risa amarga y sin humor. Sí, empiezo a entenderlo. Dio un largo sorbo y miró fijamente al fuego. De verdad que hizo ese brindis, ¿verdad? Palabra por palabra. Asentí. Me llamo imbécil que solo sirve para pagar la cuenta, delante de 80 personas, incluyéndote a ti. Hizo una mueca, como si las palabras aún le dolieran. Me quedé pálido al leer esa nota, admitió. La llave, la caja fuerte, sentí como si me chuparan el alma. Después bebimos en silencio, dejando que el fuego hablara por nosotros.
Se fue una hora después, cargando la culpa como una mochila de piedras. Me quedé allí, sintiendo que la paz me envolvía como una manta cálida, más ligera que nunca. Semanas después, Carla recibió la notificación final. Todo, bienes, títulos, cuentas, estaba transferido, legal e intocable. Se desplomó en una silla, pálida como la leche, mientras doña Elena gritaba de fondo, como un alma en pena que descubre que la tienda de diseño está de rebajas. Ese día, mi teléfono vibró 17 veces, todas suyas. Tenemos que hablar. Esto es ridículo. Solo era una broma. Por favor, llámame. Cada mensaje, más desesperado que el anterior, como si pensara que una combinación mágica de palabras desharía 2 años de planificación. Mi respuesta: silencio. Un silencio tan hermoso que valía más que cualquier discurso. Detuve mi camioneta frente a la casa una última vez, observando el parpadeo de las luces del interior a través de las ventanas empañadas. Una sombra se movía tras las cortinas. Probablemente Carla y su madre estaban teniendo otra crisis. No había ira, ni gritos, ni música triste. Solo un cierre tranquilo, como cerrar un libro que nunca quieres releer. ¿Querían un brindis? Bueno, yo hice el mío, por el ingenuo que antes pagaba las cuentas, pero nunca más por ti. Salud. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla. Nos vemos luego.